Pues, muy buenas tardes, amada iglesia. Qué privilegio el poder estar compartiendo con ustedes en este día la palabra de nuestro Dios. Reciban un cordial saludo a nombre del Primer Sínodo. Y pues este tema tan importante de lo que celebramos durante este mes de octubre, de las 5 solas. En esta ocasión me toca hablar acerca de solo Cristo. Uno de los pensamientos que tienen muchos cristianos referente a estas celebraciones acerca de la reforma es el pensar qué es lo que nos aporta al día de hoy, que al reconocer, pues sin lugar a dudas, que nuestra herencia reformada radica precisamente en estos cambios, pero ¿qué es lo que nos deja ahora? ¿Qué es lo que podemos tomar para nosotros el día de hoy? ¿Será acaso aquello que fue tan importante en aquellos tiempos históricos, a un poco más de 500 años de que se llevaran a cabo, pero hoy nos dejará algo? ¿Tendrá alguna vigencia para nosotros el día de hoy? Así que yo quiero que veamos en este día cuáles son estos tres factores tan importantes que nos deja esta doctrina tan fundamental de solo Cristo. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este privilegio de escuchar tu palabra. Por favor, dispón nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te ruego, pues, que tú abras mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues en esta lectura que ya hicimos del Salmo número 85, es muy fácil el poder dividir este salmo para sacar 3 puntos. ¿Por qué? Porque si observamos claramente, los primeros versículos están hablando en el tiempo pasado. Y en el centro tenemos los siguientes versículos que están hablando en tiempo presente, pero los últimos hablan en tiempo futuro. Así que este Salmo número 85, la mayoría de los estudiosos pues concuerdan que corresponde a una época después de que la nación de Israel había regresado de un exilio. Para ser más precisos, pues hablando de aquellos momentos que están descritos en el libro de Nehemías. Fueron varios los momentos en el que el pueblo de Israel pues sufrió deportaciones, sufrió exilios, pero con el paso del tiempo regresaban. Así que este salmo habla acerca de esta realidad en la que vivieron ellos pues durante muchos años siendo expulsados. Entonces pues quedaba esta zozobra: si no había templos, si no había un lugar de adoración, ¿de qué forma podemos ahora relacionarnos contigo? Y ver que también las acciones de la misma nación pues influyen en los aspectos universales, en los aspectos que suceden a su alrededor. Entonces impacta la vida del pueblo de Dios, a todos los que están a su alrededor. Entonces podemos hablar aquí de este Salmo número 85, la forma en la que cobra relevancia para nosotros el día de hoy la doctrina de solo Cristo. Entonces, ¿cuál es este primer factor? Pues el primer factor a lo cual nos llevaron los reformadores al regresarnos a la doctrina de Cristo, en esta pugna que había de la Iglesia católica, en la que abogaba por precisamente el obtener una salvación, sí, a través de la fe, pero también en compañía de las obras. Pero el recitar de manera tajante que la salvación es solamente a través de Cristo. Este Salmo número 85 nos lleva a esa
realidad que podemos encontrar el día de hoy, que la obra redentora de Cristo fue completa. Entonces fíjense cómo dice el Salmo 85 del versículo 1 al 3. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Qué hermoso entonces es el recordar a través de estos 6 verbos que presenta aquí el salmista, decir, mostraste, cambiaste, perdonaste, cubriste, retiraste, te apartaste, porque al recordarnos la obra redentora de Dios nos remite a la muerte de Cristo en la cruz. Los seres humanos, por naturaleza, habíamos sido apartados de la gloria de Dios por el pecado de un solo hombre, pero también por un solo hombre ahora viene la salvación. Hay muchos que se alejan de Dios, hay muchos que están fuera de este redil, que han abandonado su fe. Pero el recordar, el confiar en la obra redentora de Cristo en la cruz, es que podemos pensar ya que no tiene nada que ver con lo que hayamos hecho en nuestro pasado, con lo que hayamos realizado, los pecados, por más groseros que estos sean, son limpiados por la obra redentora de Cristo en la cruz. ¡Qué descanso trae para nuestras almas el llevarnos a esta realidad! Porque la gracia tiene efectos perdurables por el carácter de Dios. No es mi comportamiento, no es mis buenas acciones, no es mi conducta que pueda pensar de alguna forma intachable la que me proporciona la salvación. Y si no tenemos esto muy en cuenta, empezaremos a vivir en un legalismo, empezaremos a vivir en un fariseísmo en el que solamente estamos aparentando. Pero nada podemos llevar, nada podemos abonar hacia nuestra propia salvación que no sea lo que Cristo ha hecho ya por nosotros en la cruz. Las acciones redentoras de Cristo en la cruz. Esta realidad de que dice, volviste tú la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Entonces, ¿quién es el que nos vuelve? ¿Quién es el que nos regresa? Pues es Dios. Dios es el que hace este milagro en nuestros corazones de regresarnos al redil. Hoy usted y yo estamos aquí conectados, hoy usted y yo estamos aquí reunidos precisamente por esta realidad de que es Dios el que nos lleva, es Dios es el que nos acerca, es Dios es el que vuelve nuestros corazones, los cambia de corazones de piedra a corazones de carne. No es nada nuestro que llevemos a efecto, pero dice también, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, y no solamente algunos de los pecados, sino dice aquí claramente la Escritura, todos los pecados de ellos cubriste. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros han sido cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo que derramó por nosotros en la cruz. Qué hermoso es entonces el estar conscientes de lo que Cristo ganó en la cruz para su pueblo, de lo que Cristo ganó en la resurrección para su pueblo. Este plan redentor de nuestro Dios operando claramente en su Hijo Jesucristo nos lleva a una nueva vida. Un nuevo espíritu nos ha sido dado y lo único que nos queda pues es tener fe, es tener confianza en esa obra redentora del Señor Jesucristo.
Pero en segundo lugar, nos dice aquí a continuación del versículo 4 hasta el versículo 7. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Esta oración que presenta ahora aquí el salmista, pidiendo esta restauración, sí, nos lleva a que recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Esta obra de Cristo que se consumó en la cruz, que se consumó con su venida aquí en la tierra, que se consumó con su resurrección. Esta obra redentora de Cristo por su pueblo, por sus hijos, nos lleva a tener una plena confianza. Esto no significa que en nuestra vida vayamos a no tener dudas. Todo lo contrario. Es muy probable que esta nuestra fe en Cristo Jesús nos lleve a tener diferentes preguntas. Por eso ahora aquí lo que el salmista nos muestra es el que llevemos todas estas nuestras dudas delante de Dios. Y es lo que hace. Al preguntar en el versículo 5, la primera, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? La segunda pregunta, ¿extenderás tu ira de generación en generación? Y la tercera pregunta, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Es una consecuencia muy palpable, que al alejarnos de Dios pensemos que ya no contamos con su favor. Que al alejarnos de Dios pensemos que ya Él también se ha alejado de nosotros, que está distante, que es alguien ajeno completamente a nuestra vida. Y por eso así el salmista lo manifiesta con estas tres preguntas. ¿Será para siempre tu enojo? ¿Será acaso que extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Entonces dice aquí, ahora en el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Entonces, para poder salir de estas dudas, para que estas preguntas puedan ser contestadas, necesitamos que Dios nos muestre. Entonces, fíjense los dos elementos que contienen esta oración. El primero, decirle a Dios, restáuranos, porque el avivamiento viene de parte de Dios. No es algo que produzcamos nosotros. Debemos de orar por un avivamiento de nuestra iglesia. Debemos de orar por un avivamiento espiritual, pero debe de ser en primer lugar individual. Así es como inician los avivamientos. Cuando yo le pido de manera personal a Dios, avívame, restáurame. La palabra restaurar significa al volver a su forma original. Regrésame, oh Dios, otra vez a esta forma. Dame otra vez esta vitalidad, este amor por tu obra, este amor por tu iglesia. Porque aunque estemos conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y lo que Cristo es para nosotros como cristianos reformados, pero a veces nuestra vida no manifiesta esa realidad en la que vivimos. Todo lo contrario. Y por eso la oración del salmista es restáuranos. Pero también muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Queremos ver la forma en la que Dios opera.
no significa que Dios no esté obrando hoy en día como lo hizo en aquel tiempo en el que fue escrito este salmo, sino todo lo contrario. Hoy Dios sigue operando. Pero ¿qué es lo que nos falta? Pues es verlo. Muéstranos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver como aquel criado que vio que eran más los carros de parte de Dios que estaban a su favor que los que sus ojos materiales le permitían ver. Hoy necesitamos decirle a Dios, muéstranos, muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Y finalmente, ahora sí, hay una petición. Si estamos nosotros llevando a Dios todas nuestras dudas, ahora el salmista nos dice aquí, en el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Si estamos pidiendo a Dios que nos avive, si estamos pidiendo a Dios que nos muestre hoy en día también su misericordia, pues hemos de estar muy atentos. Y este es entonces el tercer factor que nos lleva a esta realidad de esta doctrina tan importante de la Reforma. Solo Cristo. Estar atentos a la voz de Dios, escuchar su palabra. Escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Entonces, fíjense que hablará paz a su pueblo y a sus santos. Nuestro pensamiento, nuestra idea es que Dios está airado contra nosotros y que en algún momento nos va a caer un rayo del cielo para consumirnos por la maldad que hay en nosotros, o que se va a abrir la tierra para tragarnos por lo malo que nos hemos comportado. Pero su palabra dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de parte de Dios para su pueblo. Dice aquí, hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. ¿A dónde podemos nosotros ir si solamente tú tienes estas palabras de vida eterna? Si vamos hacia el mundo buscando las respuestas a nuestras preguntas, pues no las vamos a encontrar, no van a satisfacer nuestra alma. Pero si las buscamos en otros lugares espirituales no autorizados por Dios, de la misma forma no vamos a encontrar esa satisfacción que busca nuestra alma. Tenemos que regresar a Dios, tenemos que ver a Dios, estar conscientes de la obra redentora de Cristo en la cruz, de llevar a Él todas nuestras dudas, pero de escuchar lo que Él tiene que hablar para con nosotros, y sus palabras son palabras de paz. Dice entonces el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La palabra misericordia en el versículo número 10 es la palabra hebrea Hesed, que se traduce en otros pasajes en el Antiguo Testamento como la palabra gracia. Así que podemos leer el versículo 10, la gracia y la verdad se encontraron. Cuando nos dice aquí la justicia y la paz se besaron, es como que está hablando de 4 actores, 2 parejas. La primera pareja es la gracia y la verdad. Pero la imagen que nos presenta aquí el salmista es que la misericordia, la gracia y la verdad estaban de espaldas. Estaban enemistadas la una con la otra. Porque aunque la gracia de Dios, aunque la misericordia de Dios buscaba manifestarse a favor de su pueblo, sin embargo, la verdad decía que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que por causa de nuestro pecado estábamos separados de Dios,
Esa era la verdad. Y entonces había enemistad entre la misericordia y la verdad. Estaban enemistadas la justicia y la paz. Pero ahora encontramos esta nueva realidad en Cristo. De acuerdo al Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, dice aquí la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo número 1, dice así en el versículo 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, es decir, la misericordia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, lo que hace Jesucristo en este plan redentor perfecto de nuestro Dios es hacer que la gracia y la verdad se reconcilien. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno de gracia y de verdad. Él permitió esta reconciliación. Si la misericordia buscaba el bien de la humanidad, la verdad manifestaba que todos estábamos bajo condenación. Y la justicia decía que todos merecen la pena. Todos merecíamos morir. Pero ahora, en esta reconciliación con la paz, la misericordia y la paz trabajaban en favor de la humanidad, pero la verdad y la justicia nos llevaban a la condenación. Pero cuando Cristo viene por nosotros, porque Dios amó de tal manera al mundo que mandó a su único Hijo para que hubiera esta reconciliación, de que ambos pueblos hizo ahora uno, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. En esta reconciliación, en el que la misericordia y la verdad, la gracia y la verdad, en el que la justicia y la paz se besan, se encuentran, ahora ya no hay condenación. Pero por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y entonces dice el versículo 12, Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto, y la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Qué importante entonces ahora es el reconocer a esta nueva realidad a la que nos enfrentamos. Ahora en el año 2021, un año de pandemia. ¿Qué es lo que nos espera el futuro? Bueno, hoy lo que lleva la relevancia del recordar lo que aquellos reformadores hicieron hace más de 500 años es que en estos días en los que el futuro es incierto, en los que las economías se colapsan a nivel global, en la que los recursos hacen falta, el pueblo de Dios puede continuar con esta realidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros podemos estar confiados, podemos avanzar por este camino de la justicia, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y ahora, al vivir esta nueva realidad, encontrar esta paz de Dios. Dios siempre está buscando el bien para su pueblo, pero somos nosotros los que nos alejamos de nuestro Dios. Que sea esta nuestra oración. Restáuranos, oh Dios. Haznos ver qué es lo que tú estás obrando a nuestro alrededor. Haz vigente la obra de Cristo para nosotros en la cruz y permítenos vivir bajo esta nueva realidad de que solamente Cristo es suficiente en nuestras vidas para encontrar esta salvación contigo.
Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias porque tenemos ahora en Cristo Jesús todas las promesas cumplidas y que si estamos separados de Él, nada podremos hacer. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.